Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el tutorial de hoy vamos a tejer a crochet con ganchillo paso a paso esta linda chaquetita o cardigan para niños y niñas de aproximadamente 3 a 6 meses. Esta es la chaquetita Ivy y es parte del nuevo conjunto que ya les mostré en el canal. La mantita ya está en el canal, en la caja de información pueden encontrar ese tutorial y estén pendientes del pantaloncito, lo acabo de terminar, así es que en el próximo tutorial les voy a enseñar cómo tejerlo. Comenten y díganme si les gustaría que les enseñe cómo tejer el gorrito o tal vez una capotita y los zapatitos. Estaré pendiente de sus comentarios, así es que asegúrense de comentar. Ahora, para tejer la chaquetita y en realidad todo el conjunto, esta es la lana que estoy usando. Es una lana para bebé. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ahora, para la chaquetita de 3 a 6 meses van a necesitar un total de 118 gramos. En el color principal, que es el color rosa, van a necesitar 91 gramos. Y en el color blanco, que es el color secundario, van a necesitar unos 27 gramos. También van a necesitar 4 botones de 13 milímetros. Dependiendo del tamaño que ustedes tejen, van a necesitar más o menos. Pues bueno, comencemos con el paso a paso de esta linda chaquetita o cardigan Ivy para niños y niñas de 3 a 6 meses. No olviden suscribirse y activar la campanilla y recuerden, todos mis videos siempre están en español y en inglés. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Para tejer este suétercito yo voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ahora, al inicio del video les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad de lana que vamos a necesitar para esta medida. Bueno, aquí para empezar lo primero que vamos a hacer es las cadenas. Tengo que hacer un total de 46 cadenas. Así es que aquí para empezar, miren, vamos a hacer las cadenas de esta manera. Muchas de ustedes me preguntan cómo se hace una cadena. Así es que nada más enrollamos el gancho, jalamos lazada y la pasamos por la lazada que está en el gancho. Y así vamos a ir haciendo cadenas hasta tener un total de 46. Así es que yo voy a hacer eso y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la cadena, tengo un total de 46 cadenas. Esta cadena sin estirar está midiendo aproximadamente 9.25 pulgadas, que son aproximadamente 23.5 centímetros. Ahora, si su cadena está 1 o 2 centímetros más o menos, está bien, no pasa nada, continúen con la primera vuelta. Bueno, aquí para empezar y hacer la primera vuelta, en la cuarta cadena después del gancho, 1, 2, 3, 4. En esta cuarta cadena voy a empezar a hacer el punto. Este punto es una variación del punto espina de pescado. Así es que voy a cargar el gancho, meto el gancho en esta cuarta cadena, voy a jalar una lazada. Miren, aquí tengo 3 lazadas. Esta lazada la voy a pasar por la segunda. Luego voy a jalar una lazada y voy a quitar una lazada. Tengo 2 lazadas. Jalo otra lazada y cierro el punto. Otra vez más. Me voy a la siguiente cadena. Jalo una lazada. Tengo 3 lazadas. Esta lazada la voy a pasar por la segunda. Jalo una lazada y quito una. Jalo una lazada y quito 2. Este es el punto espina de pescado. Hay muchas variaciones de este punto. Así es que también creo que se le conoce como un punto alto extendido. Así es que aquí en la siguiente cadena voy a hacer lo mismo. Aquí voy a hacer un total de 6 de estos puntos. Bueno, voy a hacer 5. Estas 3 cadenas va a contar como el primer punto. Así es que vamos a tener 6. Este va a ser el primer delantero. Así es que aquí tengo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a hacer uno más. Y ahí está. Tengo 6 puntos incluyendo las 3 cadenas. Ahora vamos a hacer la primera esquina. Voy a hacer una cadena. Si quieren poner un marcador y marcar esta esquina, lo pueden hacer. Yo lo voy a hacer después. Y en la siguiente cadena voy a hacer un punto. Así es que cargo el gancho, jalo lazada, paso el gancho por esta segunda lazada, jalo lazada, quito una, jalo lazada, quito 2 y ahí está la esquina. Ahora vamos a hacer los puntos para el hombro. Para el hombro voy a hacer un total de 10 puntos. Así es que aquí en la siguiente cadena voy a hacer el siguiente punto y así hasta tener 10.
Así es que continúen, aquí ya tenemos 3. Nos vemos cuando ya tengamos los 10 puntos para mostrarles cómo vamos a hacer la segunda esquina. Terminé de hacer estos 10 puntos para la primera manga. Tengo 2, 4, 6, 8, 10. Ahora puse un marcador aquí marcando la primera esquina. Ahora para hacer la segunda esquina voy a hacer una cadena. Me voy a ir a la siguiente cadena y voy a hacer un punto de espina de pescado. Ahí está. Ahora vamos a marcar esta segunda esquina poniendo un marcador en el espacio de cadena. Ahora para la espalda vamos a hacer un total de 12 puntos. Ya tengo uno. En la siguiente cadena vamos a hacer el segundo y así voy a continuar hasta tener 12 puntos. Nos vemos cuando ya tengamos los 12 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos 12 puntos para la espalda. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ahora voy a hacer una cadena y en la siguiente cadena voy a hacer un punto. Ahora vamos a poner un marcador para marcar esta tercera esquina. Y ahora vamos a continuar y hacer los puntos para la segunda manga. Aquí para la segunda manga voy a hacer un total de 10. Ya tengo uno. En la siguiente cadena voy a hacer el siguiente punto y así hasta tener 10. Nos vemos luego cuando tengamos los 10 puntos para mostrarles cómo vamos a hacer la cuarta esquina. Terminé de hacer estos 10 puntos para la segunda manga. Para hacer la cuarta esquina vamos a hacer una cadena. Aquí tenemos 6 cadenas que nos han sobrado, así es que vamos a terminar haciendo estos últimos 6 puntos que son para el segundo delantero. Ahí está el primer punto. Vamos a poner un marcador marcando aquí la cuarta esquina y aquí nada más vamos a terminar de hacer estos últimos 6 puntos. Y ahí está, terminé de hacer los últimos 6 puntos. Ahora, al final de esta primera vuelta, tengo un total de 44 puntos. Cada uno de los delanteros tiene 6 puntos. Este primero aquí tiene las 3 cadenas al inicio que cuentan como el primer punto. Aquí está, 2, 4, 6. Ahora cada una de las mangas tiene un total de 10 y para la espalda tenemos 12. Así es que se hace un total de 44 puntos. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahora estas 2 cadenas nunca van a contar. Los puntos que ustedes van a contar van a ser estos puntos espina de pescados que vamos a estar haciendo de aquí en adelante para el canesú. Así es que aquí miren, empezando encima del primer punto voy a hacer el primer punto espina de pescado y así voy a hacer uno en cada uno de los puntos hasta llegar a la primera esquina. Ahí está, tengo 2, 3, 4, 5, 6. Ahora tengo esta primera esquina, voy a retirar el marcador. En el espacio de cadena vamos a hacer 2 separados de una cadena. Así es que voy a hacer el primer punto, una cadena y otro más en este mismo espacio. Ahí está. Regresamos el marcador marcando esta esquina y ahora voy a continuar y hacer un punto por cada uno de estos 10 puntos. Cuando llegue aquí en la segunda esquina voy a hacer lo mismo que hice aquí. Así es que así vamos a continuar. Aquí van a trabajar 10 y van a hacer la segunda esquina. Van a trabajar 12 para la espalda. Van a hacer la tercera esquina. Van a trabajar 10 para la segunda manga y van a hacer la cuarta esquina. Y van a terminar aquí con estos últimos 6. Nos vemos aquí al final de esta segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta segunda vuelta. Miren aquí para terminar tengo las 3 cadenas. En la tercera cadena voy a meter el gancho y voy a hacer un punto. Y ahí está. Así terminó esta segunda vuelta con un total de 52 puntos. Cada uno de los delanteros tiene 7 puntos, cada una de las mangas tiene 12 y para la espalda tengo un total de 14 puntos. Ahora para la vuelta número 3 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Recuerden que las 2 cadenas nunca cuentan. Aquí voy a trabajar estos 7 puntos hasta llegar al espacio de cadena de la primera esquina. Así es que empezando encima del primer punto, voy a hacer el primer punto. Ahí está 1,
2, 7. Ahora voy a retirar el marcador y en este espacio de cadena, que es la esquina, voy a hacer un punto, una cadena y un punto, espina de pescado. Y aquí está la esquina. Ahora voy a continuar y hacer estos 12 puntos para la manga. Luego voy a hacer la segunda esquina. Después voy a hacer los 14 puntos para la espalda. Luego la tercera esquina. Después estos 12 puntos para la segunda manga. La cuarta esquina y después terminar aquí con estos últimos 7 puntos. Así es que continúen así. Nos vemos al final de esta tercera vuelta. Terminé de hacer esta tercera vuelta. Al final de esta tercera vuelta tengo un total de 60 puntos. Cada uno de los delanteros tiene 8 puntos. Cada una de las mangas tiene 14 puntos. Y para la espalda tengo 16 puntos. Así es que se hace un total de 60 puntos al final de esta tercera vuelta. Ahora para la vuelta número 4 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Aquí voy a trabajar estos 8 puntos. Si es que empezando encima del primer punto, voy a hacer el primer punto y luego continúo hasta llegar a la primera esquina. Ocho. Ahí están los puntos del primer delantero. Voy a retirar el marcador y en el espacio de cadena de esta primera esquina voy a hacer el primer punto, una cadena y otro punto más. Regresamos al marcador, al espacio de cadena y ahora vamos a continuar y hacer los puntos para la manga. Aquí van a hacer un total de 14, luego van a hacer la segunda esquina, luego van a hacer un total de 16 puntos para la espalda, la tercera esquina, 14 puntos para la segunda manga, la cuarta esquina y terminar aquí con estos últimos 8 puntos. Y ahí está. Continúen, terminemos esta cuarta vuelta, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 4. Al final de esta vuelta tengo un total de 68 puntos. Cada uno de los delanteros tiene un total de 9 puntos. Cada una de las mangas tiene 16 y para la espalda tengo un total de 18. Así es que se hace un total de 68 puntos al final de la cuarta vuelta. Ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora aquí voy a trabajar un punto en cada uno de estos 9 que tengo para el primer delantero. Así es que empezando encima del primer punto, voy a hacer el primer punto. Aquí está, tengo 1. Nueve. Retiramos el marcador. En el espacio de cadena vamos a hacer 2 puntos. Aquí está 1, una cadena y el segundo. Ahí está, así van a trabajar cada esquina. Van a continuar también y hacer los puntos para la manga. Aquí para la manga van a hacer un total de 16, luego van a hacer la segunda esquina. Para la espalda van a hacer 18, luego la tercera esquina. Para la segunda manga van a hacer 16, luego la cuarta esquina y terminar aquí con estos últimos 9 puntos. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta número 5. Terminé de hacer la vuelta número 5. Al final de esta vuelta número 5 tengo 76 puntos. Cada uno de los delanteros tiene 10 puntos. Cada una de las mangas tengo 18 y en la espalda tengo 20 puntos. Se hace un total de 76 puntos al final de esta vuelta número 5. Ahora para la vuelta número 6 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora empezando encima del primer punto voy a hacer el primer punto para esta vuelta 6 y luego voy a continuar y hacer un punto hasta llegar al espacio de cadena de la primera esquina.
10. Vamos a retirar el marcador y en el espacio de cadena vamos a hacer el primer punto, luego una cadena y otro punto más en este mismo espacio. Y aquí está la primera esquina de esta vuelta número 6. Ahora ustedes van a continuar y hacer un total de 18 puntos para esta primer manga, luego van a hacer la segunda esquina, después van a hacer 20 para la espalda y van a hacer la tercera esquina, 18 puntos para la segunda manga, la cuarta esquina y terminar aquí con estos últimos 10 puntos. Así es que continúen, terminemos esta vuelta número 6, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 6. Al final de esta vuelta tengo un total de 84 puntos. Cada uno de los delanteros tiene 11 puntos. Cada una de las mangas tiene 20 y para la espalda tengo un total de 22 puntos. Así es que se hace un total de 84 puntos al final de la vuelta número 6. Ahora vamos a hacer una vuelta más aquí para el canesú. Así es que para la vuelta número 7 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Aquí voy a trabajar un punto hasta llegar a la primera esquina, así es que empezando encima del primer punto voy a hacer el primer punto espina de pescado, tengo 1, 11. Vamos a retirar el marcador, marcando la primera esquina y en esta esquina hacemos 2 puntos separados de una cadena. Está el primero, una cadena y este es el segundo. Y ahí está. Regresamos el marcador y luego vamos a continuar y hacer los puntos para la manga. Aquí van a ser un total de 20 puntos, luego van a hacer la segunda esquina, para la espalda van a ser 22, luego la tercera esquina, para la segunda manga van a ser 20, luego la cuarta esquina y terminar aquí con estos últimos 11 puntos. Así es que continúen, nos vemos al final de esta vuelta número 7. Terminé de hacer la vuelta número 7. Miren, aquí al final he cortado el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada. Voy a continuar con un color diferente. Miren, aquí al final de esta vuelta número 7 tengo un total de 92 puntos. Cada uno de los delanteros tiene 12 puntos, cada una de las mangas tiene 22 puntos y para la espalda tengo un total de 24 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es continuar, voy a hacer una vuelta más y vamos a iniciar el punto. Miren, voy a usar esta lana del mismo grosor. Terminé la vuelta número 7, vamos a girar encima del último punto. Aquí voy a meter el gancho y voy a jalar una lazada, la voy a traer hacia el frente y aquí voy a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3. Ahora voy a iniciar el punto es el punto turco que les mostré con la mantita, así es que aquí miren, me voy a saltar el siguiente punto, estoy contando desde el inicio. Miren, este punto están las 3 cadenas, el siguiente lo voy a saltar y en el tercer punto desde el inicio aquí vamos a hacer este punto. Miren, vamos a cargar el gancho, meto el gancho en este punto, jalo una lazada, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas, cargo el gancho, jalo lazada, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cargo el gancho, jalo una lazada, quito 2 lazadas, tengo 4 lazadas en el gancho, cierro 2 cadenas, un punto bajo en este mismo punto y ahí está. Esta es la primer conchita. Ahora vamos a continuar con lo mismo, me voy a saltar uno y en el siguiente voy a hacer estos 3 puntos altos, pero no lo voy a cerrar. Dejo 2 lazadas, cargo, quito 2 lazadas, cargo, quito 2 lazadas, 4 lazadas, cierro 2 cadenas, punto bajo en este mismo punto. Otra vez más, me salto un punto y en el siguiente voy a hacer estos 3 puntos altos, pero no lo voy a cerrar. Ahí está, tengo 4 lazadas, ahora sí lo cierro, 2 cadenas, punto bajo. Otra vez más me salto uno y en el siguiente
repito estos 3 puntos altos, pero no cierro el punto. 4 lazadas, cierro, 2 cadenas, punto bajo. Me salto un punto y en el siguiente repito lo mismo. 4 lazadas y luego lo cierran el punto. 2 cadenas, punto bajo. Y ahí está. Para este delantero tengo 5 conchitas. 2, 4, 5. Me salto el último punto, miren este, y en el espacio de cadena de la esquina, aquí vamos a hacer un punto B, punto alto, cadena, punto alto. Ahí está, un punto B en la esquina. Regresamos el marcador para marcar la esquina y ahora vamos a continuar haciendo lo mismo para los puntos de la manga. Me salto un punto y en el siguiente repito el punto de las conchitas. Miren, ahí está, 4 lazadas, cierro, 2 cadenas, punto bajo. Otra vez más me salto un punto y en el siguiente hago un punto alto, no lo cierro, el segundo punto alto, no lo cierro, el tercer punto alto, cierro, 2 cadenas, punto bajo. Les voy a mostrar una vez más aquí, miren, me salto un punto y en el siguiente voy a cargar el gancho primero, me salto un punto y en el siguiente jalo lazada, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas, cargo, jalo lazada, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas en el gancho, cargo el gancho una vez más, jalo lazada, quito 2 lazadas, tengo 4 lazadas, cierro, 2 cadenas, punto bajo en este mismo espacio. Y así vamos a continuar hasta llegar aquí al final. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar la segunda esquina. Estoy por terminar estos puntos para la manga. Miren, aquí al final tengo 2 puntos. Me salto el siguiente y encima del último punto voy a hacer la última conchita. Y ahí está. Aquí tengo 11 conchitas para la manga. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ahora en la esquina vamos a hacer un punto B. Un punto alto, una cadena, punto alto. Regresamos el marcador al espacio de cadena. Ahora para la espalda me voy a saltar un punto y en el siguiente vamos a hacer el primer punto. Ahí está, 4 lazadas, cierro 2 cadenas, punto bajo. Y así vamos a continuar para el resto. Me salto uno y en el siguiente vamos a hacer este punto. 4 lazadas, cierro, 2 cadenas, punto bajo. Continúen así haciendo estas conchitas hasta llegar a la tercera esquina. Nos vemos aquí. Terminé de hacer las conchitas de la espalda, tengo un total de 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. La última conchita la hice aquí encima del último punto de la espalda. Ahora tengo la tercera esquina. En esta esquina vamos a hacer un punto B, hacemos punto alto, cadena, punto alto. Regresamos el marcador. Y aquí me salto un punto y en el siguiente voy a hacer una conchita. Ahí está, 2 cadenas, punto bajo en el mismo punto. Me salto uno y en el siguiente hago la conchita.
Y así van a continuar, se van a saltar uno y en el siguiente van a hacer la conchita hasta llegar a la cuarta esquina. Aquí nos vamos a asegurar de tener el mismo número de puntos que hicimos aquí con la primer manga. Para la primer manga tengo 2, 4, 6, 8, 10, 11 conchitas. Así es que nos vamos a asegurar de tener 11 también. Nos vemos aquí en la cuarta esquina para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estas conchitas para la segunda manga, tengo 11. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 11. La última conchita la hice encima del último punto alto. Ahora, en esta cuarta esquina vamos a hacer un punto B. Punto alto, cadena, punto alto. Regreso el marcador. Ahora para el segundo delantero, me salto uno y en el siguiente voy a hacer esta conchita. Me salto uno y en el siguiente conchita y así hasta terminar. Nos vemos al final de esta vuelta. Estoy por terminar este segundo delantero. Miren, aquí está la última conchita. Tengo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Al final me voy a saltar un punto y encima del último punto voy a hacer un punto alto. Y así termino esta vuelta número 8. Al final de esta vuelta tengo un total de 44 conchitas. Cada uno de los delanteros tiene 5 conchitas. Cada una de las mangas tiene 11 y para la espalda tengo 12. Ahora el canesú ya está terminado, así como está midiendo desde aquí hasta aquí, está midiendo aproximadamente 9.5 centímetros, que son más o menos 3.75 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es dividir las mangas. Esta va a ser la vuelta número 1, pero antes de continuar vamos a poner un marcador aquí marcando el frente del suétercito. Miren, aquí tengo el marcador ya. Esta vuelta que acabamos de terminar, la vuelta número 8, la hice al lado derecho. La vuelta número 1 del cuerpo que ya vamos a iniciar va a ser al lado revés. Así es que asegúrense de poner un marcador marcando el frente del suétercito. Así es que aquí para empezar la vuelta 1, de nuevo, esta vuelta va a ser al lado revés. Hacemos 3 cadenas y giramos. Aquí en el espacio de 2 cadenas, miren, de cada conchita es donde vamos a trabajar este punto. Miren, aquí empezando en esta primer conchita, voy a cargar el gancho, jalo una lazada, quito 2 lazadas, cargo, quito 2 lazadas, cargo, quito 2 lazadas, tengo 4 lazadas, cierro, 2 cadenas, punto bajo. Y así es como vamos a trabajar cada una de las conchitas. En cada espacio de 2 cadenas hacemos este punto. Otra vez tengo la siguiente conchita, voy a repetir lo mismo en el espacio de las 2 cadenas. Dos cadenas, punto bajo. Lo mismo en la siguiente. Aquí está la última. Ahí está. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 conchitas. Ahora, en el espacio de cadena de la esquina vamos a hacer 2 conchitas. Miren, la primera conchita la voy a hacer encima del punto alto de este punto B. Y la siguiente conchita la voy a hacer en el espacio de cadena de la esquina.
Así es que aquí tengo 7 conchitas para el delantero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, para dividir la primera manga, voy a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Me voy a saltar 2, 4, 6, 8, 10, 11 conchitas. Y en el espacio de cadena de la segunda esquina voy a hacer una conchita. Ahora, en cada espacio de 2 cadenas de cada conchita para la espalda, que son 12, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el delantero. Vamos a trabajar estas conchitas en cada espacio de 2 cadenas. En la siguiente conchita, en el espacio de las 2 cadenas, hacemos el punto. Y así van a continuar hasta llegar aquí a la tercera esquina. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la segunda manga. Terminé de hacer las conchitas de la espalda. Miren, ahora tenemos aquí la tercera esquina. En el espacio de cadena de la tercera esquina vamos a hacer la última conchita de la espalda. Y ahí está. Así es que ahora para la espalda tengo 14 conchitas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ahora para dividir la segunda manga vamos a hacer 4 cadenas. Aquí yo solo estoy agregando 4 cadenas, pero si quieren agregar más cadenas para darle a la medida del pecho, lo pueden hacer. Lo importante es de que cuando hagan la siguiente vuelta en este espacio de cadenas pueden agregar conchitas. Para dividir la segunda manga me voy a saltar 11 conchitas, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Y en el espacio de cadena de la cuarta esquina voy a hacer una conchita. Ahí está, 4 lazadas, cierro, 2 cadenas, punto bajo en este espacio. Y ahora en el punto alto del punto B voy a hacer un aumento, voy a agregar una conchita aquí. Así es que hacemos esta conchita. Ahí está, 4 lazadas, cierro, 2 cadenas, punto bajo. Y ahora en el espacio de 2 cadenas de cada conchita para el delantero hacemos una conchita, al modo de terminar con 7 conchitas para el segundo delantero también. Bueno, continúen así, terminemos esta primera vuelta, nos vemos al final. Estoy por terminar este segundo delantero de la primera vuelta. Miren, aquí al final tenemos estas 3 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer un punto alto. Y así termino esta vuelta. En esta vuelta hemos separado las mangas y tengo un total de 28 conchitas. Cada uno de los delanteros tiene 7 y para la espalda tengo 14. Debajo de cada manga tengo 4 cadenas. Ahora para la vuelta número 2. La vuelta número 2 la vamos a trabajar al lado derecho. Vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Aquí vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en todas las vueltas. Miren, en el espacio de cadena de cada conchita de la vuelta anterior hacemos la conchita. Dos cadenas, punto bajo. Y así vamos a trabajar cada uno de estas conchitas. Esta es la última conchita del delantero. Hacemos lo mismo. Y ahí está. Tengo 7 conchitas. 2, 4, 6, 7. Ahora en el espacio de cadena
Aquí en estas 4 cadenas, esto es lo que vamos a hacer. Miren, en la primera cadena voy a hacer una conchita. Ahí está, 4 lazadas, cierro, 2 cadenas, un punto bajo. Ahí está. Ahora me voy a saltar la segunda y la tercera cadena, y en la cuarta cadena voy a hacer la conchita, al modo de estar agregando 2 conchitas debajo de cada manga. Ahí está, miren, aquí tenemos las 2 conchitas. Ahora vamos a continuar y hacer lo mismo para las conchitas de la espalda. En el espacio de cadena de cada conchita de la espalda hacemos el punto. Ahí está, 4 lazadas, cierro, 2 cadenas, punto bajo en este mismo espacio. Y así hasta llegar debajo de la segunda manga, donde van a hacer lo mismo que acabamos de hacer aquí. En la primera cadena van a hacer una conchita, se van a saltar la segunda y la tercera cadena, y en la cuarta van a hacer una conchita, y luego van a continuar y hacer las conchitas para el segundo delantero. Continúen, terminen la segunda vuelta, nos vemos al final. Estoy al final de la segunda vuelta. Miren, aquí está la última conchita. Para terminar cada vuelta de aquí en adelante, nos vamos a ir aquí al final. En la segunda cadena vamos a hacer un punto alto. Y ahí está, así terminamos esta vuelta número 2. Ahora al final de esta vuelta número 2 tengo un total de 32 conchitas. Iniciamos con 28, pero debajo de cada manga agregamos 2 conchitas. Así es que se hace un total de 32 conchitas al final de la vuelta número 2. De aquí en adelante vamos a continuar con este número de conchitas, y lo único que vamos a hacer es hacer conchitas en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Aquí les voy a iniciar la vuelta número 3, ya que de aquí en adelante ustedes van a continuar y hacer lo mismo. Van a hacer 3 cadenas para iniciar, van a girar, y en el espacio de cadena de cada una de estas conchitas, que son 32, ustedes van a hacer el punto. Van a hacer estos 3 puntos altos donde no los cierran hasta tener 4 lazadas, luego los cierran, 2 cadenas, un punto bajo, y así es como van a trabajar cada una de estas conchitas. Una vez más, en el espacio de cadena de la siguiente van a hacer el punto. Ahí está, 4 lazadas, 2 cadenas, punto bajo. Otra vez en la siguiente, en el espacio de 2 cadenas, 4 lazadas, cierro, 2 cadenas, punto bajo. Y ahí está, así van a trabajar todas estas conchitas hasta llegar al final. Para terminar, ya saben, se van a ir aquí en la segunda cadena, van a hacer un punto alto, luego van a hacer 3 cadenas y girar y repetir lo mismo. Ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí, pero continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de hacer el cuerpo del suétercito. Miren, he hecho un total de 16 vueltas desde aquí donde iniciamos. Recuerde que esta primera vuelta es parte del canesú, así es que contando desde esta primera vuelta donde dividimos las mangas, tengo un total de 16 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. La vuelta número 16 la hice al lado derecho, y al final de la vuelta 16 corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada, ya que voy a cambiar de color de hilo para hacer la pretina de abajo del suétercito. Así como está, desde arriba del hombro hasta el final, está midiendo aproximadamente 25 centímetros, que son más o menos 9.75 pulgadas. Así es que aquí, para continuar y hacer la pretina de abajo, vamos a girar, y por el lado revés voy a jalar aquí una lazada. Ahí está. Ahora aquí voy a hacer 2 cadenas. Ahora, en cada uno de los espacios de cadena de cada conchita, aquí miren, vamos a meter el gancho ahí y vamos a hacer 3 medios puntos altos. Lo mismo en la siguiente conchita, 3 medios puntos altos.
y así por toda esta vuelta hasta llegar al final. 3 medios puntos altos en cada espacio de cadena. Continúen así, nos vemos al final de esta primera vuelta de la pretina de abajo. Estoy por terminar esta primera vuelta de la pretina de abajo. Miren aquí, para terminar, en la segunda cadena vamos a hacer un medio punto alto. Ahora al final de esta vuelta tengo un total de 98 medios puntos altos, incluyendo las 2 cadenas al inicio y este último punto que hicimos al final. Si ustedes tienen 2, 3 puntos más o menos, está bien, no pasa nada. Ahora para la vuelta 2 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Empezando aquí, miren, con estos primeros 3 medios puntos altos voy a trabajar un medio punto alto, enredarse por frente. En el que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás. En el que sigue, medio punto alto, enredarse por frente. Y así vamos a continuar para la vuelta 2 de la pretina de abajo, haciendo nada más medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Continúen así, nos vemos al final de esta segunda vuelta. Terminé de hacer la vuelta número 2 de la pretina. Aquí al final, encima de las cadenas, hice un medio punto alto. Tengo un total de 98 puntos. Si ustedes quieren hacer esta parte un poco más ancho, pueden hacer unas 2 vueltas más al modo de quedar también aquí a este lado. Ahora vamos a continuar por este delantero y hacer la orilla. Así es que este va a ser el lado derecho. Miren, nos vamos a ir aquí. Para hacer esto vamos a hacer una cadena. Al final de la segunda vuelta de la pretina, miren, está este último medio punto alto. Ahí voy a meter el gancho y voy a hacer un medio punto alto. Al final de la siguiente vuelta, que es la primera vuelta que hicimos, estas son las 2 cadenas, ahí voy a hacer un medio punto alto también. Ahora, aquí tengo 2 medios puntos altos porque hicimos 2 vueltas de la pretina. Ahora miren, al final de cada vuelta aquí del cuerpo tenemos un punto alto o 3 cadenas. Al final de estas vueltas, esto es lo que vamos a hacer. Miren, donde está el punto alto, que es esta vuelta que sigue. Miren, aquí es la última vuelta que hice del cuerpo, la vuelta número 16. Ahí voy a hacer 2 medios puntos altos. Al final de la siguiente están las 3 cadenas, voy a hacer 1. Al final de la siguiente es un punto alto, ahí voy a hacer 2 medios puntos altos. Y así voy a continuar alternándome entre 2, donde está el punto alto al final, o un medio punto alto donde están las 3 cadenas. Bueno, así es que continúen así. Nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a trabajar el canesú. Terminé de hacer estos medios puntos altos. Para esta parte tengo 28. Ahora para el canesú, miren, al final de las vueltas tenemos 2 cadenas y luego el punto espina de pescado. Donde están las 2 cadenas voy a hacer 1. Al final donde está el punto espina de pescado voy a hacer 2. Así es que aquí vamos a hacer 1 y luego 2. 1. Y luego 2. 1. Aquí al final donde está este último punto voy a hacer 1 y en la vuelta de cadenas voy a hacer 1 también. Ahí está, miren, hasta aquí tenía 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Tengo 39 puntos. Ahora, si ustedes tienen 2, 3 puntos más o menos, está bien, no pasa nada. Lo importante es de que cuando hagamos el segundo delantero van a ser el mismo número de puntos que tienen aquí en el primer delantero. Ahora para la vuelta 2 voy a hacer una cadena y voy a girar. Empezando encima del primer punto voy a hacer un medio punto alto. Ahora aquí tengo el segundo punto, voy a hacer un medio punto alto, enredarse por frente. El que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás. Medio punto alto, enredarse por frente en el siguiente, medio punto alto, enredarse por detrás en el siguiente y así hasta completar esta segunda vuelta. Nos vemos al final. Estoy al final de la segunda vuelta. Al final aquí encima del último punto hice un medio punto alto. Tengo un total de 39 puntos. Para la vuelta 3 voy a hacer una cadena, voy a girar. Empezando encima del primer punto voy a hacer un medio punto alto. Ahora estos puntos los vamos a trabajar así como se presentan. Miren, este que está aquí, el siguiente está en enredarse por detrás. Así es que hacemos un medio punto alto,
enredarse por detrás. El que sigue, enredarse por frente, enredarse por detrás en el siguiente y así hasta completar esta tercera vuelta. Nos vemos aquí al final. Terminé de hacer la tercera vuelta. Aquí al final, encima del último punto, hice un medio punto alto, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Y así completo este delantero. Ahora nos vamos a ir aquí al segundo delantero y vamos a hacer lo mismo. Miren, este lado lo vamos a hacer igual, pero vamos a iniciar de la parte de arriba hacia abajo. Así es que aquí, al final, donde está este punto de cadena, voy a meter el gancho allí y voy a jalar una lazada. Y voy a hacer una cadena. Ahora en este mismo punto de cadena voy a hacer un medio punto alto. Al final de la siguiente vuelta, que es la primera vuelta aquí del cuello, voy a hacer 2. Al final de la siguiente vuelta, estas son 2 cadenas, ahí voy a hacer 1 y así vamos a continuar. 2, 1, 2, 1 al final de la siguiente vuelta. Luego 2 al final de la siguiente. Ahora para la parte del cuerpo, miren, aquí está esta vuelta con el color rosa. Aquí voy a hacer un medio punto alto. Al final de la siguiente es un punto alto, voy a hacer 2. Es lo mismo que hicimos con el primer delantero. Están las 3 cadenas o un punto alto. Donde están las 3 cadenas hacemos 1. Y donde están los puntos altos hacemos 2. Y así voy a continuar hasta completar esta primera vuelta. Me voy a asegurar de tener el mismo número de puntos que hice en la primera vuelta del primer delantero. Así es que continúen, nos vemos al final de esta primera vuelta. Terminé de hacer esta segunda vuelta del segundo delantero. Tengo 39 puntos. Aquí al final, encima del último punto, hice un medio punto alto. Ahora para la vuelta número 2 voy a hacer una cadena, voy a girar. Empezando encima del primer punto voy a hacer un medio punto alto. Ahora, empezando con este siguiente punto, voy a hacer medio punto alto, enredarse por frente. El siguiente medio punto alto, enredarse por detrás. Medio punto alto, enredarse por frente en el siguiente y así hasta completar esta vuelta número 2. Nos vemos al final. Estoy al final de la segunda vuelta. Encima del último punto hice un medio punto alto. Ahora para la vuelta 3 voy a hacer una cadena y voy a girar. Empezando encima del primer punto voy a hacer un medio punto alto. Ahora, empezando con el segundo punto, que es el siguiente, vamos a trabajar los puntos como se presentan. Miren, aquí voy a hacer un medio punto alto, enredarse por detrás, luego un medio punto alto, enredarse por frente y así hasta completar esta tercera vuelta. Así es que continúen, terminemos de hacer este segundo delantero, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la tercera vuelta aquí del segundo delantero. Miren, al final hice un medio punto alto encima del último punto. Corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Y ya el segundo delantero está terminado. Ahora, no he agregado ojales porque los espacios que están en medio entre las vueltas de medios puntos altos son lo suficiente grande para que fácilmente pasen los botones. Continúen viendo al final cuando ya les dé las medidas de la chaquetita terminada. Les voy a decir el tamaño de botones que yo voy a usar. Bueno, aquí lo que vamos a hacer a continuación, antes de hacer las manguitas, es hacer un cuellito. Para hacer el cuello nos vamos a ir aquí a este primer delantero que hicimos. Miren, aquí están las 3 vueltas que hicimos para el delantero. 1, 2, 3. Justamente en este punto, aquí encima, miren que es el último punto de la primera vuelta aquí del cuello. Ahí voy a meter el gancho. Voy a jalar una lazada. Yo voy a usar este color rosa para hacer el cuello. Ahí está, jalamos una lazada. Ahora voy a hacer una cadena. En este mismo punto aquí voy a hacer un medio punto alto. Ahora, en los siguientes 6 puntos de cadenas, miren, estos puntos que han quedado aquí, donde hicimos la primera vuelta del canesú. Aquí en estos puntos de cadena, ahí es donde voy a estar haciendo estos medios puntos altos. Aquí al inicio voy a hacer un total de 7. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, desde aquí hasta más o menos aquí a esta parte, cuando nos haga falta unos 7 puntos al final,
esto es lo que vamos a hacer. Miren, vamos a aumentar. En el siguiente punto voy a hacer 2. En el siguiente 1. 2 en el siguiente punto de cadena y luego 1 en el siguiente. Vamos a estar aumentando un punto sí, un punto no. Y así por todo alrededor del cuello hasta llegar más o menos aquí, que nos haga falta unos 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más o menos aquí. Luego nos vemos aquí para decirle cuántos puntos tengo y cómo terminar esta primera vuelta del cuello. Estoy por terminar esta primera vuelta por todo alrededor del cuello. Miren, hasta aquí tengo un total de 50 medios puntos altos. Me hacen falta aproximadamente 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así es que aquí al final en estos 8 puntos nada más voy a hacer un punto. Al modo de terminar esta vuelta con un total de 58 puntos. Ahora aquí al final en este último punto voy a hacer un medio punto alto. Y ahí está, así termino esta primera vuelta con 58 medios puntos altos. Aquí lo importante es de que terminemos con un número par. Para la vuelta número 2 voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Empezando encima del primer punto voy a hacer un medio punto alto. Ahora, miren, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a empezar el punto. Vamos a hacer estas conchitas y empezando en el tercer punto, contando desde el inicio, 1, 2, 3. Así es que me voy a saltar uno. En este siguiente, ahí voy a hacer el primer punto. Cargo el gancho, jalo lazada, quito 2 lazadas. Cargo el gancho, quito 2 lazadas, 3 lazadas, cargo, quito 2 lazadas, tengo 4 lazadas, cierro, 2 cadenas, punto bajo. En este mismo punto y aquí está la primer conchita. Ahora de aquí en adelante se van a saltar un punto y en el siguiente van a hacer la conchita. Y ahí está, así es como vamos a continuar por toda esta segunda vuelta. La vuelta 2 la estamos trabajando al lado revés. Continúen así, nos vemos al final. Estoy al final de la segunda vuelta. Miren, tengo un total de 27 conchitas hasta aquí. Me hacen falta 3 puntos, 1, 2, 3. No voy a hacer una conchita aquí al final porque no quiero que me queden muchas conchitas. Así es que aquí al final, en el último punto, voy a hacer un medio punto alto. Y ahí está, así termino esta vuelta número 2 con 27 conchitas. Ahora para la vuelta número 3 voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Empezando encima del primer punto voy a hacer un medio punto alto. Ahora en cada espacio de cadena de cada conchita vamos a hacer una conchita. De igual manera como hicimos la vuelta 2. Ahí está. Tengo 4 lazadas, cierro, 2 cadenas, punto bajo. Lo mismo en la siguiente, en el espacio de cadena metemos el gancho y hacemos la conchita. 4 lazadas, cierro, 2 cadenas, punto bajo. Así van a continuar para la vuelta número 3. Nos vemos aquí al final. Estoy al final de la tercera vuelta, tengo un total de 27 conchitas aquí al final. Miren, vamos a hacer un medio punto alto donde están las 2 cadenas ahí en el espacio. Vamos a hacer un medio punto alto. Ahora ya corté el hilo, voy a pasar el hilo por esa última lazada. Así como está, ya el cuellito está terminado. No lo vamos a hacer muy grande porque si no, no se mira muy bien. Nada más así lo vamos a dejar. Ahora yo voy a hacer una vuelta más. Esta vuelta es opcional, es un poco laborosa, pero el resultado es precioso. Así es que si lo quieren hacer, así es como lo vamos a hacer. Miren, aquí está donde terminé la vuelta 3. Corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Esta vuelta que voy a hacer, la voy a hacer iniciando aquí. Este es el primer delantero. Así es que nos vamos a ir aquí, miren, al final, justamente aquí en la primera vuelta donde hicimos el cuello. Ahí voy a jalar una lazada, voy a usar este color blanco. Voy a irme aquí, este es el primer punto que hicimos. Miren, allí en este mismo punto de cadena voy a meter el gancho, voy a jalar una lazada, la voy a traer hacia el frente. Voy a hacer 3 cadenas. Ahora, al final de la siguiente vuelta, miren, aquí voy a hacer un punto bajo, luego 3 cadenas. Y voy a estar justamente encima de este primer punto, en la mera
esquinita aquí en la mera orilla, miren ahí, voy a meter el gancho y voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Y ahora para las conchitas esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una cadena y en el espacio de cadena de la primer conchita, miren este espacio, ahí voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo en este mismo espacio, una cadena y en la siguiente conchita en el espacio de cadena hacemos un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, una cadena de separación y en la siguiente conchita en el espacio de cadena hacemos punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Y así vamos a continuar, miren, así es como se mira cuando ya doblamos el cuello, queda un terminado muy bonito. Así es que esto es lo que vamos a hacer por todo alrededor del cuello. Continúen así, nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta vuelta 4. Estoy al final de la cuarta vuelta, miren, aquí está el último punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, en el espacio de cadena de la última conchita. Ahora, encima del último punto que hicimos, miren aquí, vamos a hacer un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo en este mismo espacio, así como hicimos al inicio. Y ahora voy a hacer 3 cadenas y al final de la siguiente vuelta aquí, miren, voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas y en el punto de cadena donde terminamos esta vuelta, la primera vuelta del cuello, voy a hacer un punto deslizado y ahí está. Así es como vamos a terminar el cuello. Ahora vamos a cortar el hilo y el hilo lo vamos a pasar por esta última lazada y esta parte está terminada y el cuello nos ha quedado así. Miren qué lindo está. Ahí está. Ahora si ustedes quieren lo pueden dejar así como un chalequito, está muy bonito también, pero yo le voy a agregar mangas. Voy a hacer esta manga primero y luego les voy a venir y les voy a mostrar cómo hacer la segunda manga, ya que la van a hacer exactamente igual, pero ya el cuello está terminado y miren qué lindo se mira, está muy bonito. Aquí si ustedes gustan para que el cuello no se vaya a levantar, lo que pueden hacer es con una aguja lanera y un trozo de lana pueden ir por todo alrededor rematando aquí los puntos, pero que no se vean, como hacer unas puntaditas aquí para que el cuello no se vaya a levantar. Y bueno, yo creo que lo voy a hacer después, no se los voy a mostrar porque yo creo que ustedes lo pueden hacer. Nada más van a iniciar aquí, una puntadita aquí, luego otra aquí, al modo de que no se mira, así es que lo van a hacer por el lado revés. Y bueno, ya está terminado el cuellito. Ahora voy a hacer esta manga y luego vengo y les muestro cómo hacer las mangas. Ok, ya que terminamos de hacer el cuellito, lo que vamos a hacer ahora es la manga. Ya hice este lado, así es que se lo voy a mostrar aquí a este lado. Lo van a hacer exactamente igual como yo lo hice aquí con esta manguita. Así es que para empezar, esta primera vuelta de la manga la vamos a trabajar del lado revés hacia afuera. Así es que nos vamos a ir aquí en medio, miren, donde hicimos estas dos conchitas, miren ahí está un espacio. En este espacio aquí vamos a meter el gancho. Vamos a jalar una lazada. Yo voy a usar este color rosa. Y aquí vamos a hacer 2 cadenas y una conchita. Así es que cargamos el gancho, jalo lazada, quito 2 lazadas. Cargo el gancho, jalo lazada, quito 2 lazadas, cargo. Quito 2 lazadas, tengo 4 lazadas en el gancho, cierro 2 cadenas, un punto bajo. Aquí está, tengo una conchita y tengo 2 cadenas aquí al inicio. Si gustan pueden poner un marcador marcando estas 2 cadenas, ya que al final de cada vuelta aquí es donde vamos a hacer un punto deslizado para terminar cada vuelta. Así es que si quieren pongan un marcador, yo así lo voy a dejar porque ya sé que allí es donde voy a terminar cada vuelta. Ahora miren, tenemos las conchitas que dejamos para la manga, son 11. Entre esta primer conchita y esta
hay un espacio muy grande, así es que aquí voy a trabajar un punto alto junto. Así es que voy a cargar el gancho, meto el gancho en este espacio, jalo lazada, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas, cargo y el otro lo voy a hacer aquí. Aquí estamos trabajando 2 puntos altos juntos. Miren, no, este punto no cuenta, los puntos que van a contar son las conchitas. Ahora sí, tengo la primer conchita de las 11 que dejamos aquí, así es que voy a hacer una conchita en el espacio de cadena de cada conchita. Esta parte lo mismo, ahí está, 2 cadenas, punto bajo y lo mismo en la siguiente, y así van a continuar y trabajar las conchitas por todo alrededor. Continúen así, nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta de la manguita. Estoy al final de esta primera vuelta de la manguita. Miren, hasta aquí tengo un total de 12 conchitas. Tengo la primera conchita que hice en el centro, más las 11 que teníamos, se hace 12. Ahora lo que voy a hacer aquí es lo mismo que hice aquí después que hice esta primera conchita. Voy a hacer 2 puntos altos juntos. Miren, voy a cargar el gancho, voy a buscar un espacio que quede en medio entre esta conchita y esta. Así es que más o menos aquí. Quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas, cargo. La otra la voy a hacer aquí. Quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Y ahora, para terminar, tengo aquí un marcador marcando las 2 cadenas, como les había dicho. Voy a meter el gancho aquí y voy a hacer un punto deslizado. Y ahí está. Así termino esta primera vuelta con un total de 12 conchitas para esta primera vuelta. Ahora, para la vuelta número 2, vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. De aquí en adelante siempre vamos a hacer 2 cadenas y giramos. Miren, aquí voy a hacer la primera conchita en el espacio de cadena de la primera conchita que tengo aquí. Ahí voy a hacer una conchita. Dos cadenas, punto bajo. Y ahora voy a continuar haciendo conchitas en cada espacio de cadena de cada conchita, al modo de terminar con un total de 12 conchitas al final de esta segunda vuelta. De aquí en adelante siempre vamos a continuar con 12 conchitas y siempre vamos a iniciar con 2 cadenas al inicio. Así es que continúen así. Nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la segunda vuelta. Miren, hasta aquí tengo 12 conchitas. Aquí lo que van a hacer donde hicimos estos 2 puntos altos juntos, nada más saltárselo, y en cada espacio de 2 cadenas de cada conchita es donde vamos a hacer las conchitas. Al terminar vamos a tener 12. Para terminar cada vuelta, ya saben, tenemos las 2 cadenas aquí al inicio. Hacemos un punto deslizado para la vuelta 3 y de aquí en adelante siempre hacemos 2 cadenas, giramos. Ahora, para cada vuelta, en cada espacio de 2 cadenas de cada conchita, hacemos una conchita, al modo de siempre terminar con 12 conchitas. Esta es la vuelta que vamos a repetir de aquí en adelante. Siempre vamos a tener 12 conchitas y siempre vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahí está. Así van a continuar. Para terminar esta tercera vuelta se van a ir aquí al inicio. Miren, están las 2 cadenas, ahí se van a unir con un punto deslizado. Van a hacer 2 cadenas, van a girar y de nuevo repetir lo mismo. Y así es como vamos a continuar. Ahora para la manguita van a hacer un total de 15 vueltas y luego les voy a mostrar cómo hacer el puño. Así es que continúen, terminemos de hacer esta parte. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer las 15 vueltas aquí de la manguita. Miren, estoy contando desde esta primera vuelta, no esta, porque esta fue parte del canesú. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. La vuelta número 15 la hice al lado revés. Ahora, lo que vamos a hacer es el puño, y el puño va a estar fácil. Nada más vamos a hacer 2 vueltas aquí. Yo voy a cambiar de hilo, así es que aquí al final corté el hilo, pasé el hilo por esa última lazada. Ahora, aquí por el lado derecho nos vamos a ir a la primera conchita. En el espacio de 2 cadenas de la primera conchita vamos a jalar una lazada. Ahí. Ahora voy a hacer 2 cadenas y en este mismo espacio voy a hacer un medio punto alto. Ahora las 2 cadenas cuentan como un medio punto alto, así es que ahí tengo 2. En la siguiente conchita voy a hacer lo mismo, voy a hacer 2 medios puntos altos y así para cada una de las conchitas.
En cada espacio de 2 cadenas van a ser 2 medios puntos altos. Y así va a continuar hasta terminar esta vuelta número 16, que es la primera vuelta del puño. Continúen así, nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta 16, que es la primera vuelta aquí del puño. Hemos hecho 2 medios puntos altos en cada una de las conchitas. Tengo un total de 24. Ahora, para terminar, me voy a ir aquí a un lado de las 2 cadenas y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está, así termino esta vuelta. Ahora, para la vuelta 17, que es la segunda vuelta del puño, voy a hacer una cadena. Empezando en este primer punto, que son las cadenas donde nos unimos, ahí voy a hacer un medio punto alto, enredarse por frente. El que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás. Medio punto alto, enredarse por frente en el siguiente, y así por todo alrededor para esta segunda vuelta o la vuelta 17. Al final nada más nos vamos a unir con un punto deslizado. Yo nada más voy a hacer 2. Si ustedes quieren hacer más, entonces nada más van a continuar y repetir lo mismo que estamos haciendo aquí en esta segunda vuelta. Bueno, continúen, terminemos de hacer esta parte y luego vengo y les muestro ya la chaquetita terminada y les voy a dar las medidas. Terminé de hacer la segunda vuelta del puño. Al final me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo, pasé el hilo por esa última lazada y ya escondí mis hilos. Y miren, ya está terminada la manguita. Ahí está. Ahora, cuando ustedes vayan a hacer la segunda manguita, la van a hacer exactamente igual como se los mostré aquí con esta primer manguita. Ahora la chaquetita ya está terminada. Miren qué linda está. Está preciosa. Ahora, estén pendientes que ya también terminé el pantaloncito, así es que en el próximo tutorial les voy a enseñar cómo hacer el pantaloncito. La mantita también ya está en el canal. Miren, esta que está aquí, está preciosa. En la caja de información les voy a dejar los links de esos tutoriales, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora, les voy a dar las medidas de la chaquetita ya terminada. Miren, el largo total de la manga desde aquí del cuello hasta el final de la última vuelta está midiendo aproximadamente 23 centímetros, que son más o menos 9 pulgadas. Desde debajo de la manga hasta el final del puño está midiendo aproximadamente 14 centímetros, que son más o menos 5.5 pulgadas. Me olvidé medir aquí el ancho de la manguita, así es que lo vamos a hacer. Aproximadamente 9 centímetros, que son más o menos 3 pulgadas y medias. Ahora, el largo total desde arriba del hombro hasta el final aquí de la pretina está midiendo 25.5 centímetros, que son más o menos 10 pulgadas. Ahora, la sisa, esta parte aquí, está midiendo aproximadamente 11.5 centímetros, que son más o menos 4.5 pulgadas. Ahora, el pecho, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 23.5 centímetros, que son más o menos 9.25 pulgadas. Ahora, el cuello, medí esta parte aquí, por todo alrededor, está midiendo aproximadamente 24 centímetros, que son más o menos 9.5 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, esta chaquetita es para niños y niñas de aproximadamente 3 a 6 meses. Ahora, fácilmente se puede tejer más grande o más pequeña, desde más o menos un bebito recién nacido hasta más o menos 2 a 3 añitos. En la caja de información les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora, en total van a necesitar, para el tamaño de 3 a 6 meses, van a necesitar un total de 118 gramos de lana para bebé número 3. En el color rosa, que es el color principal, usé un total de 91 gramos y en el color blanco, que es el color secundario, usé un total de 27 gramos. Así es que se hace un total de 118 gramos para el tamaño de 3 a 6 meses. También van a necesitar 4 botones de 13 milímetros. Y bueno, ahí está, la chaquetita está terminada. Como les dije, estén pendientes del pantaloncito, recién lo acabo de terminar. En el próximo tutorial se los voy a mostrar. Y en la caja de información pueden encontrar la mantita también. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.